El poder de la no condenación también nos lleva al perdón y a la sanidad que van de la mano. Hay muchas historias que son relatos reales, otros que son la parábola como la que acabamos de escuchar de la semilla de mostaza, que son relatos reales de la vida real que Dios quiere mostrarnos como una enseñanza espiritual. Pero definitivamente tenemos que reconocer que las historias reales que se relatan, y cuando las vemos en la profundidad que éstas tienen, impactan nuestras vidas. Y esta noche quiero relatarles algo que está en la Sagrada Escritura. Y quiero hacérselo el relato como algo que estuviéramos viendo, presenciando. Esta mujer, de repente, vio que entraron a su casa los guardias del templo. El templo en Jerusalén tenía sus guardias, tenía su ejército, podemos decir. Y dice que la agarraron, la jalaron, la tiraron de la cama y la arrastraron hasta la calle. Definitivamente ella no encajaba en aquella circunstancia. Probablemente agarró algo para cubrirse. Y la llevaron por las calles, sus pies descalzos, pisando las piedras. La jaloneaban, la levantaban y a veces con sus pies en el aire y la volvían a tirar al suelo y la seguían llevando. La empujaban fuertemente y rudamente en todas las direcciones. Un temor, un miedo atenazador estaba afectando su corazón. Y oía los gritos de desprecio que la gente le decía: sí, sí, que la maten. Iban llevada por las calles y la gente iba agolpándose. Ella había pecado. Había sido encontrada con un hombre en el momento que los guardias llegaban y la sacaron. Y sabía lo que venía después. En esta historia podemos pensar que este evento de apedrear a las mujeres que se habían sido encontradas en adulterio no era una cosa allá que sucediera cada 1000 años. Porque si hay algo que sucedía y sucede el día de hoy, es precisamente, frecuentemente, el adulterio. Y ella seguramente había presenciado, o había visto, o le habían contado, yo más bien puedo pensar que ella había presenciado cuando alguna otra mujer la habían apedreado. Le habían tirado grandes piedras, le golpeaban sus cabezas, su espalda, y heridas. Y no eran piedritas chiquitas, a veces eran piedras grandes que les tiraban, hasta que sangrando perdían la vida. Vemos que la gente se acercaban, y mayormente varones, buscando hacer lo que la ley les marcaba, y hacían la justicia de Dios. De tal manera que ella estaba en ese empujón y en ese momento estaba recordando y veía cómo aquella impotencia de cómo era posible que eso sucediera. Pero ahora ella iba en camino
para que su cuerpo también fuera despedazado, lastimado, herido, haciéndola sufrir hasta la muerte. Ella nunca se imaginó ni pensó que sufriría la misma suerte de aquella mujer que ella había presenciado. Nunca había pensado, ella nunca había pensado cometer adulterio. Sabía que verse con aquel hombre a solas, tarde o temprano, le traería la posibilidad de verse descubierta. Pero siempre pensaba, tal vez a mí no lo sepan y no me descubran, que yo estoy casada, pero este joven me ha enamorado y está tan guapo, tan atractivo. Y aquel con sus frases y sus palabras la convenció y le hizo sentirse deseada, le hizo sentirse amada, le hizo sentirse en el cielo. Pero llegó el momento en que cuando ella empujada por las calles, ella dijo: he cometido un error tremendo que me va a costar mi vida. Y ahora era demasiado tarde. La habían descubierto. Según la ley de Moisés, la pena capital era el precio por el adulterio. Y cuando digo la pena capital, es la muerte. No había ya escapatoria. Y fue llevada y empujada por las calles, subiendo las calles de Jerusalén, y fue llevada hasta el punto más alto, que es el templo. La llevaron hasta el templo y había muchos hombres importantes ahí, escribas, fariseos, la gente más religiosa, la gente más celosa de hacer cumplir la ley de Dios. Y estaban en lo que la ley marcaba. Podíamos decir que ante la ley estaban actuando justamente. La ley advierte: el que la violaba entraba en la condenación. Así que, arrastrada hasta el recinto del templo como una muñeca de trapo, apenas podía recordar lo que en el templo se estaba haciendo, porque estaban haciendo los sacrificios. Y el olor del sacrificio, de la ofrenda, del holocausto, inundaba la ciudad de Jerusalén desde la parte de arriba. Y había aquel olor que seguramente ella, como habitante de Jerusalén, porque la encontraron ahí en Jerusalén, no dice aquí en otra ciudad. Probablemente ella vivía ahí en Jerusalén y desde niña había escuchado a su padre decir que el sacrificio, el holocausto del templo presagiaba un día la venida del Mesías, que iba a traer rescate para la vida de todos los habitantes. Ella siempre había asociado ese olor con la paz y la bendición de los consejos de su padre, pero ahora estaba entrando al templo, oliendo aquello, recordando aquello y diciendo: ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Vemos que la turba de fariseos religiosos la siguieron empujando y de forma abrupta la arrojaron y la aventaron a los pies de un hombre que estaba ahí sentado en los atrios del templo y que le llamaban el maestro. Cuando le dijeron maestro, ella sabía que su juicio había comenzado y que este hombre iba a ser el juez ejecutor, el que iba a dar la sentencia, porque ella sabía que la ley era muy clara, muy definitivamente no le esperaba más que la muerte.
Probablemente vio que en el camino la gente llevaba ya las piedras en sus manos, o iban recogiéndolas. Vemos entonces que ahí estaba el maestro. Ella pensó que era el juez religioso que había sido designado oficialmente para que diera la sentencia de muerte y posteriormente la volvieran a arrastrar para poderla apedrear, porque tenía que ser apedreada fuera de las murallas de Jerusalén. No podían matar adentro de las murallas de Jerusalén. Así que esta mujer temblaba de terror, de miedo, del frío, casi desnuda, y dice que intentó cubrirse con sus cabellos, que es lo natural, cuando vio solamente los pies de aquel que la iba a juzgar. Entonces sus acusadores lanzaron el primer bombazo contra de ella. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ellos sabían que claramente la ley lo decía, que Jesús no tenía escapatoria. Le estaban tendiendo una celada, una trampa a Jesús. Pero al fin de cuentas, esa no era la cuestión. Estamos viendo a una mujer próxima a ser muerta por la ley. Entonces dice: tú pues, ¿qué dices? ¿Vieron? Ellos escucharon, pero vieron que el Señor Jesús se quedó en silencio. Un silencio prolongado. Dice que la Escritura nos dice que Él se inclinó. Probablemente habría algunas bancas de esos de cemento, concreto que había dentro de los atrios donde Él estaba sentado. Y dice que se inclinó y empezó a escribir. Probablemente había un poco de polvo, porque el templo estaba todo embaldosado. No había tierra realmente, o como en todos los lugares, con los días a veces se junta tierra o arena un poquito a los lados. Dice que él estaba y empezó a escribir con su dedo. Y dice que como vieron que no les hizo caso, dice el versículo 7, dice que insistieron en preguntarle. Y al insistirle en preguntarle, dice, al insistirle en preguntarle, seguramente le dijeron: maestro, ¿qué dices? ¿Le apedreamos? Dice la Sagrada Escritura que él se levantó ante ellos. Yo puedo imaginarme ese momento donde él estaba con su túnica y todo, siempre cargaba su túnica, su talit, como maestro que ya era, como un rabí, como le decían. Se levantó con aquella majestad. Se les quedó mirando. Yo puedo pensar que el Señor Jesús, sabiendo lo crítico del asunto, porque si Él decía: no la golpeen, no la maten, tengan misericordia de ella, Él estaría en contra de la ley de Moisés,
Y entonces toda la nación se le iba a ir encima. Y él tenía la fama de ser un maestro, un rabí que enseñaba la palabra, pero que no era un legalista, que era un hombre de grande misericordia y de grande bendición para las gentes. Vemos que él se levantó y con aquella autoridad y aquella compasión que lo caracterizaban, dice que él declaró y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan capítulo 8, versículo 7. Ahí está en pantalla. Y como insistieron en preguntarle, ¿qué hacemos con ella? Entonces dice que se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y luego dice que se volvió y se sentó de nuevo y se agachó de nuevo en el suelo y siguió escribiendo como si los líderes de la sinagoga ni siquiera existiesen. Los ignoró y se volvió a sentar. Ellos se quedaron pasmados ante aquella voz con autoridad y compasión. Simple y sencillamente, ¿qué tenemos que pensar? Era el mismo Hijo de Dios hablando, penetrando al corazón y a la mente de cada individuo. Ella se quedó totalmente sorprendida, porque ella entendió en aquella frase que aquel maestro, que aquel hombre la estaba protegiendo. Siendo ella una mujer pecadora. En su mente, porque como nos pasan en la mente rápidamente por instantes, hay ideas, vienen ideas, y se da uno cuenta que en instantes ya uno hizo y volvió y pensó muchas cosas. Esta mujer se preguntó: ¿quién era este maestro? ¿Por qué la defendía siendo ella una mujer pecadora y adúltera? Porque ella no podía negar, lo acababan de encontrar en el mismo acto del adulterio. Era este hombre, aquel que mencionaban que era de la aldea de Nazaret. Era el hombre del que todo el mundo hablaba, el hombre que sanaba a los ciegos, el hombre que hacía caminar a los cojos, el hombre de que se decía de que él odiaba el legalismo, que amaba a los pecadores. Estas preguntas daban vueltas en la cabeza de aquella mujer. Y entonces empezó a escuchar un ruido muy peculiar sobre las baldosas del templo. Pac, tras, tuc, pum, pa, pras. Era una multitud la que había llegado. Y ella empezó a ver piedras cayendo en el piso, porque ella estaba totalmente inclinada, postrada a los pies de Jesús. La habían arrojado allá. Cuando ella empezó a oír esos ruidos, las piedras que debían haberla golpeado mayormente las tiraban hacia la cabeza, rompían la piel, te hacían sangrar, fracturaban el cráneo hasta que perdían el conocimiento y las apedreaban hasta que dejaban de respirar. Aquellas piedras caían impotentes al suelo. Las personas que la arrastraron hasta el templo y aún los mismos guardias se dieron la vuelta y se alejaron.
La multitud que estaba ahí, que iba acompañando a aquella por las calles, cuando vieron que todos los que iban a pelear, los mismos fariseos con sus grandes vestiduras, los saduceos y los escribas, se empezaron a retirar. Y dice la Biblia, comenzando desde el mayor, desde los más viejos, hasta el más joven. Dice que se fueron dispersando. Tras algunos momentos, los únicos que podía ver ella eran las sandalias de Jesús. Entonces vemos que Jesús en el versículo 10 le habla y le dice las siguientes palabras: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, probablemente la levantó y al hablarle, ¿quién le había hablado a esa mujer en todo el camino? ¿Quién le había dicho, eres importante? A nadie le había importado ella, les importaba la ejecución, les importaba la condena, les importaba el cumplimiento de la ley. Eso les importaba. No les importaba a ella, pero ahí estaba un hombre llamado Jesús, que para él, ella era importante. Dice que en ese momento le levantó el rostro y le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ella tuvo que haber volteado, haber mirado. Aquella turba, gente que lo había empujado, venía raspada, venía lastimada. ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquella mujer vete y no peques más. Jesucristo se aseguró de que ella se fuera sin sentir la condenación y la culpa sobre su vida. Vete, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le rompió las cadenas de aquella culpa real, genuina, con muchos testigos. Jesucristo se aseguró de que ella se fuera sin sentir culpa. Y nosotros debemos de reflexionar este evento y no invirtamos el orden de Dios. Cuando Dios dice que algo va primero, debe de ir primero. Lo que Dios pone primero, no lo debemos de poner en último. Dios dice que la no condenación va primero y después podrás decir: vete y no peques más. La no condenación tiene que ir primero para poder decirle a la gente: vete y no peques más. Pero los cristianos hemos estado invirtiendo, haciéndolo al revés. Porque nosotros decimos: vete y no peques más primero, y entonces no te vamos a condenar.
vete y no peques más primero, y entonces no te vamos a condenar. Lo que tenemos que entender es que cuando no hay condenación, cuando las personas no sienten la condenación sobre sus vidas, aquella mujer, cuando le dijo el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más, sintió la verdadera liberación que trae el genuino perdón, y la lanzó a vivir una vida victoriosa, una vida que iba a glorificar a Jesús, una vida en la cual ella nunca más iba a desear volver a hacer el mal y hacer lo malo, y a glorificar al Dios que la había perdonado y que le había dado una fuerza y una gracia para seguir adelante. La gracia, el favor inmerecido es el que nos da un fortalecimiento para caminar adelante. El no sentirnos condenados, señalados por el dedo de la gente que nos está acusando, nos hace sentirnos verdaderamente libres. Si yo ya no soy condenado, quiere decir que he sido perdonado. Y si he sido perdonado, ahora puedo caminar libremente, sin temor ni vergüenza. El don, le llamaríamos el don de la no condenación. Es un favor inmerecido que es totalmente gratuito, pero nosotros podemos recibirlo. Nosotros podemos recibir el don de la no condenación porque Jesús ya pagó por todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Si Él, que era el justo y el santo, aquellos fariseos y escribas y toda la multitud que llegó, no tenían el derecho interno, moral del principio. La ley sí los amparaba para tirar la piedra, pero ellos no eran capaces de hacerlo. Pero el único que era capaz y que tenía la autoridad, no nada más de la ley, sino de la justicia, de la santidad para poderla juzgar, no lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer con la gente que ha pecado? Tenemos que enseñarles y decirles: Dios te ama. Él no quiere condenarte. Él no desea condenarte, aunque tú en tu interior, tu mente te acusa. Tu mente te dice: tú eres culpable, y lo sabemos como lo sabía ella. Y nos acosamos y nos atormentamos y no dormimos porque sabemos que hemos estado haciendo mal. Y mucha gente vive en estrés, vive en enfermedad, viven en gastritis, viven en hipertensión, viven con muchas cosas porque no se han sabido perdonar a sí mismos. Y Dios lo que quiere, Jesucristo lo que quiere y nos enseña en esta noche es que ni tú mismo ni tú misma debes de vivir condenándote, porque ni Él te condena, porque Él ya murió en la cruz para que no recibieras condenación, sino al contrario, sepas que Él te tiene la puerta abierta y te está diciendo: yo estoy aquí para darte mi perdón, para darte mi misericordia, quiero perdonarte tus pecados y quiero darte la vida eterna y que vengas a estar conmigo para siempre.
El Señor Jesucristo definitivamente nos ha dado la no condenación para que podamos vivir vidas victoriosas, vidas en paz, vidas con tranquilidad emocional y mental, vidas que glorifiquen a Jesús. De ahí viene nuestro fortalecimiento. Por eso, vuelvo a repetir, ninguno de nosotros podíamos haber arrojado la primera piedra, porque todos hemos pecado, todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué andamos señalando el pecado del hermano? ¿Por qué andamos señalando el pecado del vecino? ¿Por qué andamos señalando al hijo de la hermana fulana? ¿Por qué andamos señalando al papá? ¿Por qué andamos juzgando a los demás? ¿Por qué andamos condenando? Dios quiere que ya pasemos de esos niveles a llevar a otro nivel para tener su corazón, el corazón de la no condenación. Ya no estar más juzgando a nadie, porque ninguno de nosotros somos perfectos, y el perfecto, el que podía tirar la piedra, no lo hizo, y hoy te está diciendo: si yo vivo en ti y tú tienes en tu corazón, me tienes a mí, actúa como yo soy. Bendice, bendice, perdona, edifica, levanta, restaura. Que se vea que los creyentes de esta iglesia, mi Jes, me conocen y conocen mi corazón. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Él cumplió en la cruz del Calvario todo. Así es que aquella muerte a pedradas, Él tenía toda la autoridad para haber dicho no, porque Él ya había pagado por ese adulterio en la cruz del Calvario con su muerte. La muerte de todas las mujeres adúlteras que la ley marcaba ya habían sido y están siendo y fueron pagadas por la cruz de Cristo. Por eso es que tan muchos pensarán: pastor, entonces usted está justificando el adulterio. No, de ninguna manera. Estoy diciéndoles que hay un Dios que ama a los adúlteros, que ama a las adúlteras, que en ese momento la ley era que las mujeres eran apedreadas y los hombres ¿qué? También había un juicio, había un castigo. Lo importante es que ahora hablamos de un pecado, pero dime, ¿cuál otro pecado? El robo, la hipocresía, la muerte. ¿Cuántos han matado? ¿Cuántos han odiado? Y el Señor Jesucristo dice que si nosotros odiamos a nuestro hermano en nuestro corazón, es como si lo hubiéramos matado. Por eso es que cuando llegamos a estos tiempos y encontramos esto en nuestra vida, lo único que tenemos que darnos cuenta es que Dios nos está hablando en esta noche. De tal manera que nosotros entendamos que juntamente con la no condenación, con el perdón, Él también nos hace ver que es tan importante que esto trae sanidad a nuestros cuerpos. Sanidad. Pues eso es una de las cosas más importantes, porque el perdón y la sanidad van de la mano. Si buscamos en Isaías 53:5, vamos a encontrar esta afirmación en el Antiguo Testamento que nos dice: mas el herido fue apóyenme, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
¿Viste cómo? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué vemos ahí? Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos cómo la sanidad y el precio de nuestro perdón están íntimamente mezclados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo primero? Fue herido y molido. ¿Para qué? Para que fuésemos limpiados, para que fuésemos sanados. Primero tuvo que haber el sacrificio, primero tuvo que haber aquella entrega de su vida. Por eso muchos actualmente se esfuerzan por sanarse de sus enfermedades, de sus dolencias, de sus adicciones. Y quiero anunciarles que la parte nuestra, lo que debemos hacer es no buscar el estar sanados, que el médico y la medicina, sino buscar a aquel que murió en la cruz para que fuésemos sanados. Pero ¿por qué murió? Para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo más importante entonces para Dios? Que salgamos perdonados, que salgamos sin condenación. Y cuando entendamos la no condenación de Dios y el precio que Él pagó para pagar nuestras enfermedades y dolores, entonces en nuestra mente y en nuestro corazón vamos a ser sanos espiritualmente y sanos físicamente. Cuanto más conscientes seamos del perdón, más vamos a experimentar la sanidad y la libertad de toda enfermedad del cuerpo, de toda opresión mental, de toda depresión, de toda tristeza, de toda angustia, de toda desesperación y de todo hábito, alcoholismo, drogadicción, todo hábito destructivo que esté controlando nuestras vidas. Cuando tú entiendas que Dios te amó tanto y que entregó su vida y que Él no te está acusando, es para que tú te sientas libre y vengas a Él y le digas, Señor, y puedas escuchar cuando vengas a Él las palabras que te va a decir: vete y no peques más. Vete y no peques más. Por eso David, en el Salmo 103, del 1 al 3, encontramos lo siguiente. Salmo 103, del 1 al 3 dice, 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Ve lo que dice el rey David. Un hombre que experimentó muchos sinsabores, muchas tristezas, mucha agresión, muchos intentos de matarlo, muchos peligros. Dice, bendice, alma mía, mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad, bendigan a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona. Primero viene el perdón y después el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. ¿Qué va primero? La conciencia de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y después va a venir la sanidad de nuestras dolencias. Hay muchos que estamos enfermos. Otros ya hemos sido sanados. Pero hay un común denominador: el pecado que afecta y daña nuestras vidas. Pero si nosotros venimos y le decimos, Señor, perdóname, límpiame. Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz
y he sido justificado, entonces automáticamente, óyelo, la sanidad va a venir a tu cuerpo. Cuando tú sepas que eres sido perdonado, que no es, Dios no te está dando condenación en tu vida, sino que eres limpio de pecado, entonces no hay ningún poder que detenga la enfermedad en tu cuerpo. Al contrario, le puedes decir: Señor, límpiame y sáname con tu cuerpo que fue herido y molido por nuestras enfermedades y dolores, y enfermedades y dolores. Entonces nosotros nos damos cuenta de esta bendición tan importante que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Busca estar a cuentas con Dios, y si no has recibido a Jesucristo en tu corazón, entrégale tu vida a Jesús, de tal manera que le digas: Señor, perdóname mis pecados. Y cuando recibas el perdón de tus pecados, Él también va a traer a tu vida la sanidad a tu cuerpo. Por ejemplo, quiero decirte, si nosotros vivimos odiando con rencores y circunstancias, dicen muchos médicos que el odio y el rencor y el resentimiento y la amargura le traen una serie y un cúmulo de enfermedades. Enfermedades del corazón, enfermedades digestivas, enfermedades de todo tipo se encuentran, enfermedades mentales, depresión, por el hecho de tener odio, resentimiento y amargura. Pero cuando las gentes entienden que Dios les dice: yo te perdono, pero perdona tú también a los que te ofendieron. Cuando aprendemos a oír la voz de Dios y perdonamos y dejamos de tener amargura en nuestros corazones, la sanidad viene a nuestros cuerpos. Y a Cristo le interesa que estemos conscientes de eso. Por eso hay otro relato en la Sagrada Escritura donde 4 hombres llevaron a un paralítico, abrieron el techo de la casa donde él estaba enseñando, lo bajaron, lo pusieron en medio. Estaban los escribas, los fariseos ahí estudiando, que estaban aprendiendo con él. Y dice la Escritura que cuando lo pusieron ahí enfrente, él se quedó mirando, vio la fe de aquellos jóvenes que habían llevado a aquel enfermo paralítico en su camilla, no podía moverse. Y lo primero que hizo Jesús fue decirle a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Todos empezaron a murmurar: ¿quién es este? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y él dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? ¡Wow! Humanamente podemos decir, pues es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, porque ¿quién va a saber si sí o si no? Pero decirle que tome su lecho y anda. Entonces el Señor les demuestra y les dice, para que vean que yo tengo la autoridad: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice que aquel hombre se levantó, tomó su lecho y salió de aquella casa. ¿Qué es lo que Dios quiere primeramente? ¿Le acaso le dijo a la mujer adúltera: ¿por qué pecaste? ¿Por qué hiciste esto malo? ¿La regañó? ¿La acusó? ¿La hizo sentirse mal? No. El Señor simple y sencillamente te dice, a ti y a mí, tú los que estamos aquí, que alguien que me ve por internet, Dios, Cristo Jesús solamente te dice: yo te amo, yo entregué mi vida por ti en la cruz del Calvario, yo quiero perdonarte todos tus pecados, quiero que seas libre de toda culpa, que puedas ver a tu esposa con los ojos limpios, que puedas ver a tus hijos, que puedas ver a tu patrón, que ya no robes más. No sé cuál es el pecado que te tiene. Lo importante es que Dios quiere limpiar nuestros pecados.
Quiere que estemos caminando en libertad, sin culpa, libres de toda culpa. Pero el perdón de los pecados lo asocia a nuestra sanidad, para que seamos sanados de aquel insomnio, de aquella depresión, de aquella hipertensión, de aquella gastritis, de aquello que te ha estado afectando. Dicen que es que le hizo un coraje o un problema tan pronto y le dio diabetes. Yo puedo pensar que muchas de estas cosas han causado enfermedades. Pero también podemos saber que hoy Dios nos está diciendo que Él quiere que seamos perdonados, libres de culpa y seamos sanados. Y que tan sencillo, ¿qué tienes que hacer? Entregarle tu vida a Jesús. Si hay alguien en esta noche que me ve por internet o que está aquí, que quiere entregarle su vida a Jesús, cierre sus ojos, incline su cabeza y repita conmigo. Y diga: Señor Jesús, yo te pido perdón de mis pecados. Te doy gracias de que tú no me estás acusando, de que no me estás señalando, de que no me estás condenando, como toda la gente me ha condenado, me ha acusado. Hoy yo puedo sentir tu amor y yo sé que tú eres Dios, que moriste en la cruz, que fuiste sepultado, que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón, te pido perdón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias porque estoy escuchando tu voz. Estoy escuchando tu voz. Estoy escuchando tu voz que me dice: vete y no peques más. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta noche? Yo quiero darle gracias a Dios por ti, porque hoy Dios te ha perdonado todos tus pecados. Tienes vida eterna. Eres su hijo y vas camino al cielo. Eso merece darle gracias a Dios. Si tú hiciste esta oración, pongámonos todos de pie. Y aquel que hizo esta oración, levánteme su mano como yo lo estoy haciendo, porque quiero darle gracias a Dios por ti. Levanta tu mano. Pasen ustedes, pasen acá al frente. Levanten su mano los que hicieron esta oración. Pasen, no se queden en su lugar, no se queden. Perdonados, limpios, sin culpa. Si Dios no nos acusa, Dios nos ama. Nadie más tiene derecho a señalarnos. Sigan pasando. Si hicieron esta oración, no se queden en su lugar. Hay salvación y vida eterna, perdón de pecados. Los que me ven por internet levantaron su mano. También queremos bendecirlos en esta noche. Inclinen su cabeza. Padre bendito, en esta noche te doy gracias por los que nos ven por internet, que hoy esta noche han entregado su vida a tu Hijo Jesucristo en sus manos. Señor Jesús, gracias, porque ahora tú entraste al corazón de ellos y ellos ahora son hijos eternos de Dios. Tú, Señor, eres su Dios, eres su Salvador y eres su Señor. Ahora podemos decirte a ti, Dios eterno, podemos decirte: Padre nuestro que estás en los cielos y que ahora vives en nuestro corazón. Señor, los bendigo y te doy gracias porque tú les has perdonado todos sus pecados. Ni uno se quedó sin perdonar. Y ahora ellos son sanados. La sanidad viene a sus cuerpos en el nombre de Jesús. Sanidad inmediata o una sanidad dentro de estos días.
pero te damos gracias, Padre, porque tu palabra se cumple. En el nombre de Jesús, ayúdales en sus problemas financieros. Bendice sus familias, bendice sus hogares y llénalos de tu paz, llénalos de tu gozo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dios me ama. Esta mujer, sí. Y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta noche. Repite conmigo esta oración clave. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por liberarme de la autocondenación. Gracias, Señor, porque si tú no nos condenas, tampoco lo debemos hacer nosotros. Gracias por levantar nuestras vidas. Gracias por hacernos voltear, Padre, que si tú no nos condenas, nadie tiene el derecho de condenarnos. Y hoy venimos a ti dándote gracias por nuestra liberación en esta noche. Y te damos gracias porque con esta liberación de la autocondenación y de la condenación de los demás, mi sanidad comienza en mi cuerpo. Amén. Wow. Podemos cantar la de anoche, la de Jardines y Tumbas. Puede salir. Escuchen esa canción que cantamos anoche con el liderazgo. Dios tiene para nosotros. Dios hace salir frutos y jardines donde hubo muerte. Ahora va a haber bendición. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Dile: vengo a ti, sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes, escucha, es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada,
y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, dile, nada, no hay nada, amén, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Dile, cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Dile, sé que solo tú lo harás, créelo, sé que solo tú lo harás. Amén. Cierra tus ojos y escucha. ¿Ninguno te condenó? No, ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Recibe la palabra de Jesús en tu corazón. Recíbela, es vida. Ni yo te condeno. Sé libre esta noche. Vete y no peques más. Amén.